Todo está conectado, genéticamente, químicamente, neurobiológicamente, físicamente. Y hoy aprendemos de aún más formas en las que nosotros nos conectamos entre nosotros, con las cosas y las cosas entre las cosas. ¿Qué cosas? Todas las cosas. En este episodio hablamos con el ingeniero mecatrónico guatemalteco y máster en el Internet de las Cosas, José Bagur. Desde un gran gusto por la música hasta descubrir la ciencia, pasando por satélites, agricultura, Internet, hasta regresar nuevamente a las ciencias aeroespaciales y una nueva determinación por educar y compartir lo que ha aprendido, trabajando en pro del conocimiento accesible para todos. Acompáñanos a conocer más sobre el Internet de las Cosas, las ciencias espaciales y a recordar que la vida no se trata solo de la universidad. Empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Buenas tardes, José. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí en Epistemas. Nos gusta empezar todos nuestros episodios con una pregunta que es ¿quién eres tú? ¿Quién es José Bagur? Bueno, yo estudié ingeniería mecatrónica en la UVG. Tengo una maestría en el Internet de las Cosas. O sea, la estudié en la Universidad de Salamanca. Esas son como mis credenciales académicas, pero ahora, ¿quién soy yo? Soy un chavo común y corriente que nació en Shela, un chavo de pueblo, me atrevería a decir, un chavo que creció en una sociedad súper cerrada. No sé, o sea, mucha gente tiende a ver a Shela como con mucho amor y mucho cariño, pero hay cosas de vivir en un pueblo que son complicadas y a ese tipo de cosas me refiero a los roles que la sociedad te impone desde pequeños. Entonces, o sea, yo no crecí pensando que podía dedicarme a hacer ciencia, crecí pensando otra cosa totalmente distinta, pero tuve la dicha y la bendición, como dicen, de poder estudiar en una universidad científica. Creo que es de las pocas opciones en Guatemala que te dan eso. Y haber estudiado en la del Valle, pues me dio un montón de oportunidades, me abrió el mundo por completo. Y creo que también yo tuve suerte de tirarme al agua con muchos proyectos que al final se materializaron en un satélite y encaminar mi carrera científica, aunque no sé si científico es el mejor adjetivo para lo que hago. Creo que es más necedad y ganas de hacer algo distinto. Me han llevado a donde estoy, que es básicamente hacer ciencia aeroespacial barata y en un país como Guatemala. Eso te diría que soy yo. ¿Cómo fue que surgió esa oportunidad? ¿Cómo te enteraste que esa opción de una carrera científica o en tecnología e ingeniería existía para ti? ¿Cómo llegaste a eso? ¿En qué momento en esta sociedad te descubriste que ese iba a ser un camino para ti? Yo creo que o sea, suena súper cliché, pero fueron los libros. O sea, siempre tuve y siempre me ha encantado leer, y no solo literatura científica, sino en realidad todo tipo de literatura leo. O sea, desde novelas románticas así super cursis hasta cómics así de zombies y cosas así, super gore o cosas así. Realmente yo creo que eso me abrió los ojos desde muy pequeño. También yo tuve la suerte de tener, y todavía los tengo, ¿ah? Unos papás que a pesar de también de venir de una sociedad súper conservadora y hasta en cierto punto ser conservadores ellos bastante, fueron muy abiertos en cuanto a la posibilidad de darnos a elegir, de permitirnos elegir nuestros caminos. Entonces, el poder elegir lo que quería leer, el poder elegir lo que quería estudiar, el poder elegir, quería hacer ciertas actividades que tal vez no se miraban tan bien, pero que al final, pues, no sé, estar en una banda de rock no es lo peor que puedes hacer a los 16 años, aunque aquí todavía se mira mal eso. Creo que fue algo que realmente cambió por completo lo que yo estaba destinado a hacer, como por lo que me decía la sociedad y lo que al final elegí. Y también pues al final pues tener ese apoyo enorme de mis papás pues me permitió
ver opciones en cuanto a universidades, poder ver más allá de Shela y de la sociedad donde estaba y ver como opciones fuera. Y una de esas opciones fue venir a la ciudad de Guatemala y conocerla del Valle. Qué bonito, la verdad, que has tenido esa oportunidad de ver opciones más allá de lo que pues se hubiera esperado que hicieras. Y entonces, ¿en qué momento surge la ingeniería mecatrónica como eso que querés estudiar ya después de haber conocido la del Valle? ¿O antes tenías idea de eso? En realidad yo quería estudiar música, o sea, no música, sino quería estudiar ingeniería en sonido, que no necesariamente es música, ¿verdad? O sea, no es una carrera, o sea, no tiene que ver con ser un rockstar o algo por el estilo, sino a mí lo que me gustaba y tenía como cierto, como quería estudiar la acústica y toda la física relacionada con cómo se propagan las ondas del sonido, del sonido en el espacio. E investigando vi que no había nada en Guatemala y de repente fue algo así como, bueno, en el Valle está esto que está súper raro y que parece ser el futuro, como a todos nos venden las carreras universitarias, que todas son el futuro. Y fue como mecatrónica es el futuro, robots, no sé, los Transformers y todo eso. Entonces fue como, pues suena interesante, ¿verdad? Es como, puede ser algo interesante, es como, tiene un poquito de todo y es como mecánica, electrónica. Y al final fue eso, o sea, fue una cuestión de, bueno, al final me llama muchísimo la atención. Siempre he tenido como esa cuestión, esa cosa natural de venir y desarmar cosas y ver cómo funcionan y tener esa como curiosidad. Entonces creo que era la decisión adecuada, o sea, era la decisión que tenía que tomar y la tomé. Después me di cuenta que tal vez me hubiera gustado más estudiar electrónica, pero tampoco me arrepiento, o sea, creo que al final la universidad solo es un paso, y tampoco hay que romantizarla mucho, o sea, solo es un paso más en la vida y la vida no se trata solo de la universidad, ¿verdad? O sea, la vida es mucho más que la universidad. Y aprovechando que mencionaste la vida es más que la universidad, ¿qué te gusta hacer a ti en tu tiempo libre o qué pasatiempos tenés? ¿Todavía tocas algún La instrumento? banda de rock. Ya no, o sea, desde hace tiempo he estado con ganas de querer volver a empezar algo y siempre hablamos con los amigos, con los que hicimos la banda, de que algún día va a haber un reencuentro, no sé, pero no se ha dado. En realidad, creo que últimamente he estado trabajando mucho y eso tampoco es bueno. Entonces, a lo que le he dedicado mi tiempo últimamente es a leer. O sea, me encanta leer muchísimo. Entonces, no importa si es un blog, no importa si es, como les decía, una novela, me encanta leer, me encanta buscar libros. Sí, y eso. Y también perder muchas horas en Amazon también, no sé por qué, pero bueno. Así como buscando qué comprar o inspiración o... Sí, buscando. También Window shopping. sí, y sobre todo en tiendas de electrónica. O sea, cualquier cosa que tenga que ver con electrónica es, no sé. Y recientemente también algo que estaba pensando ahorita es que empecé a trabajar en una empresa que se llama Arduino. Entonces, mi trabajo en Arduino consiste en generar contenido, pero es un trabajo muy bonito porque básicamente Arduino es una empresa que desarrolló una plataforma de hardware y software abierto con la que se puede aprender a programar. Y básicamente lo que tengo que hacer es aprender a usar las tarjetas y jugar con ellas y escribir acerca de lo que hice. Entonces, creo que o sea, mato un pájaro, ¿cómo se llama? Creo que me confundí Dos con pájaros de un tiro. dos pájaros de un tiro. Exacto, eso mero. O sea, aparte que puedo ganar dinero para sobrevivir, me distraigo bastante. O sea, es un trabajo súper interesante y al mismo tiempo retador, porque pues es documentación técnica en inglés y cuestiones así, ¿verdad? Que al final es algo formal, pero al mismo tiempo es bonito que te mandan cosas de fuera y es como, hay que aprender a usar esto y súper chilero cuando prende la lucecita y todo, entonces creo que en eso pasa mi tiempo ahora. Qué chilero, se ve interesante esto del Arduino, lo vengo escuchando hace rato y siempre digo que me voy a meter a aprender y no lo he hecho, pero tal vez después de este episodio me voy a sentir más obligada. Arduino es un proyecto que nació en el 2003, creado por estudiantes italianos con la filosofía de aprender haciendo y con el objetivo de hacer lo electrónico y la programación más accesible para todos, ya que en aquel entonces los microcontroladores eran muy costosos, en especial para estudiantes.
Se basa en el hardware libre, es decir, especificaciones y diagramas de hardware de acceso público que cualquiera puede replicar para crear sus propias placas. Y software libre, con código accesible para cualquiera que quiera usarlo y modificarlo. Esto permite que personas como tú y yo también podamos aprender de esto casi gratuitamente. Puedes hacer relojes, robots, tu propia máquina dispensadora, controlar tus persianas con tu voz, automatizar la regada de tu jardín. Uf, ya tenemos nuevo pasatiempo. Y contanos un poquito de tu paso en mecatrónica. ¿Qué esperabas tú cuando empezaste la licenciatura en mecatrónica, en ingeniería mecatrónica? Y corregime si me equivoco, pero tú estuviste como que en el grupo de los primeros que empezaron con lo del Quetzal 1. Sí, mira, cuando yo creo que, y es lo que decía antes, creo que tengo, o sea, no sé si es un mal chapín, no sé si es un mal guatemalteco, creo que sí, y la razón se la doy a las novelas mexicanas que en los 90 nos aturdieron la cabeza, es que tendemos a romantizar todo, pero de una forma tóxica. El romance es bonito, pero ya cuando es tóxico es súper malo. Y una de esas cosas que romantizamos muchísimo es la universidad. Yo entré a la universidad pensando que iba a salir haciendo robots, que iban a cambiar, no sé, el mundo, que o sea, no sé, yo pensé que iba a ser a Ultron o a, no sé, a Optimus Prime. Y después te das cuenta cuando estás en cuarto año que, tal vez no, o sea, tal vez no era eso lo que realmente el objetivo de la universidad. Cuando llegas a quinto y, no sé, salís como súper decepcionado, pero después conforme van pasando los años y dejas la universidad, te das cuenta de realmente para qué servía la universidad. Mi paso a la universidad, a pesar de lo que les estoy diciendo, no estoy diciendo que haya sido malo. O sea, me disfruté muchísimo la universidad. O sea, es una de las mejores etapas que he tenido en mi vida. Una de las etapas que más disfruté, siendo sobre todo por año, viviendo en una ciudad nueva, con amigos nuevos, eh, con un montón de libertad, porque vivía solo, entonces el permiso y eso nunca fue un impedimento para ir de parranda, ese tipo de cosas que hay que hacer en la universidad también, ¿verdad? Pero en cierto punto también fue un poco frustrante porque, como les digo, uno romantiza la universidad y después uno se va a dar así contra la pared, ¿verdad? Eh, Ahora bien, con respecto a lo del Quetzal, yo estuve y fui parte del segundo equipo de una competencia, que participó en una competencia que se llama CANSAT. Es una competencia de diseño de misiones espaciales. Eh, y básicamente el objetivo de esta competencia es simular una misión espacial con todas sus partes, o sea, lo que tendríamos que hacer para, por ejemplo, enviar un cohete de SpaceX a la órbita baja, lo tenés que hacer en esa competencia, solo que se simula el cohete con otra misión, entonces en este caso es crear un satélite enlatado, de ahí viene Kansas, y la misión, dependiendo de dónde se haga, porque hay un montón de competencias a nivel mundial, nosotros nos fuimos en una que patrocina NASA en los Estados Unidos, pues tiene diferentes objetivos. En el año que yo participé, que fue en el 2014, el objetivo era hacer que un huevo que caía dentro de una cápsula en caída libre, o sea, no tenía ningún tipo de paracaídas ni nada por el estilo, tenía que sobrevivir a esa caída. Entonces, básicamente subía el huevo en un cohete a 800 metros y en 800 metros se separaba, caía controladamente durante 200 metros y después los 600 metros restantes en caída libre. Yo participé en ese equipo, fue gracias a la oportunidad que un año antes otros estudiantes habían abierto participando por primera vez y me animaría a decir que fue una de las primeras veces que en Guatemala se hizo ingeniería aeroespacial o algo relacionado con las ciencias aeroespaciales por estudiantes de pregrado. Entonces eso fue como la chispa que encendió todo. Ese año, en el 2014, nos fue muy bien, o sea, nos fue súper bien. Estábamos incluso impresionados porque a ese tipo de competencias, en ese tipo de competencias participa gente que va de países del primer mundo, no sé, Inglaterra, Rusia, un montón de países que tienen largas tradiciones en las ciencias aeroespaciales, o sea, no sé, Inglaterra produce ciencia aeroespacial
o sea, tope, o sea, son lo mejor. Y la gente que fue de Inglaterra a participar a esa competencia eran doctores. Nosotros éramos unos patojos de 24 años, patojos y patojas que estábamos frustrados porque no pudimos hacer a Ultron, ¿verdad? Entonces, había una disparidad ahí enorme de know-how y de conocimiento. Pero aún así nos les pusimos al brinco, como decimos acá, ¿verdad? En un buen modo, o sea, en el sentido de que no estábamos muy lejos de ellos, y eso que nosotros no teníamos ni una idea de lo que estábamos haciendo, o sea, fuimos y básicamente fue, nos tiramos al agua, trabajamos durante 8 meses y después llegamos a la competencia y nos fue súper bien. Fuimos el mejor equipo latinoamericano ese año, incluso le ganamos a la gente de la UNAM, que eran también doctores y que tenían años de estar participando ahí y tenían una cantidad ilimitada de presupuesto. Tener esa experiencia nos abrió tanto los ojos y sobre todo a la gente de la UVG, que fue la chispa que dijo, bueno, hay que hacer algo más grande, o sea, hay que seguir en esto, o sea, vale la pena que sigamos en esto. El próximo paso lógico era hacer un globo de alta altitud y luego pasar a un satélite, pero básicamente fue como, no, el globo es muy aburrido, no, de una vez vamos al satélite. Y ahí fue cuando empezó formalmente la construcción del primer satélite guatemalteco. Ahí yo me separé del proyecto, o sea, ahí me gradué y tuve que ir a hacer lo que tiene que hacer todo el mundo, que es sobrevivir, y entonces buscar un trabajo y ver qué haces con tu vida. Y así estuve durante 2 años, hasta que 2 años después regreso otra vez y ya me entero nada. Me parece súper interesante que una oportunidad que realmente hubiera podido ser como decepcionante un poco en el sentido de, bueno, tenés doctores y gente que sabe lo que está haciendo y presupuesto para hacerlo y nosotros que apenas si sabemos cómo caminar en esta área, al final paró siendo como una chispa de motivación y de decir así como, no, hombre, o sea, sí se puede, si nosotros estamos aquí en donde estamos podemos hacer muchísimas cosas, entonces qué bonito que haya sido por esa vía y no por la contraria, ¿verdad? Entonces, a ver, no sé si nos vamos en orden cronológico y entonces, después de salir de la universidad y sobrevivir, ¿qué estabas haciendo? Sí, empecé a trabajar y mientras trabajaba saqué mi maestría. Entonces, básicamente mi maestría fue en línea. Bueno, es sobre el Internet de las cosas, entonces tenía que ser en línea sobre el Internet, ¿verdad? O sea, hubiera sido un sacrilegio eh, que hubiera sido presencial también. Pero, o sea, fue eso, ¿verdad? Fue aprender a vivir, eh, fue aprender a vivir, estudiar algo que al final fue un poco decepcionante también, por eso les digo que uno piensa que uno estudiando, no sé, una maestría ya va a tener la vida resuelta y no es así. O sea, la vida se resuelve con muchas cosas, no solo con la universidad. Entonces fue eso, o sea, empezar a descubrir qué era lo que realmente quería, porque nuevamente caí en eso de, bueno, empezar a hacer lo que la sociedad espera de vos. O sea, ¿qué espera cuando tú salís de la universidad, que empieces a trabajar? No importa dónde, pero que empieces a trabajar, que empieces a ser productivo. Y es un poco como te cortan las alas y no te dan mucho a escoger, sobre todo aquí en Guatemala tampoco hay mucho que escoger, tristemente. Entonces fue eso, o sea, fue de empezar a darme cuenta de qué era lo que realmente me gustaba y qué era lo que realmente quería hacer. Me tomó 2 años darme cuenta que lo que quería hacer era tener una vida académica. Hasta cierto punto me gustaba, siempre fui auxiliar en la U. Quería regresar a esa vida, quería tratar de hacer algo de investigación, que fue algo que con el satélite, con el cáncer, mejor dicho, me había encantado. Y entonces, pues, tocó renunciar, tocó que me echaran del trabajo y había una oportunidad en la universidad de regresar a dar clases y de trabajar de forma voluntaria en el satélite, que en ese entonces ya iba por su segundo año, pero el proyecto estaba basado en el trabajo de estudiantes de último año que lo agarraban como su proyecto de graduación. Entonces, eso es algo bueno porque permite que los proyectos no se mueran, pero es algo malo porque pues tienen un ciclo muy pequeño. O sea, los estudiantes toman ese proyecto y le dedican
un par de meses realmente de trabajo real, porque se toma mucho, o sea, les toma mucho tiempo, o sea, la curva de aprendizaje de ir adaptándose, de conocer el proyecto es bien grande y cuando ya llegan a ese punto ya es casi fin de año, entonces ya tienen que entregar sus tesis, ¿verdad? Entonces, el proyecto realmente no había caminado mucho por eso. Entonces, la idea al yo regresar al equipo fue empezar como a hacer que corriera un poco más, porque pues yo también ya tenía más experiencia y eso, o sea, así fue como regresé. Bueno, yo tengo una pregunta, tal vez tonta, tal vez no, no sé, pero creo que muchos tenemos la misma duda y es que suena como lógico, pero realmente no sé qué es. ¿Pero qué es esto del Internet de las cosas? Sí, por favor. Hay muchas como definiciones acerca de qué es el Internet de las cosas o el IoT o el IoT, como le dicen. En todos lados vas a encontrar que te dicen es la interconexión de dispositivos físicos al Internet. Y eso se entiende, ¿verdad? O sea, Internet de las cosas es una cosa conectada al Internet y bueno, es así, ¿verdad? Pero yo lo que veo, yo como lo defino es esa forma de entender nuevamente a lo que nos rodea. Eso es el Internet de las cosas. Yo creo que una de las cosas que perdimos nosotros cuando fuimos evolucionando fue esa capacidad de conectarnos con la naturaleza. Conforme el mundo se fue industrializando, conforme el mundo se fue tecnificando, fuimos perdiendo un montón de aptitudes y sí, por así decirlo, aptitudes como de, no sé, salir y decir, hoy va a llover, o hoy hay como 25 grados, o sea, fuimos perdiendo eso como seres humanos como consecuencia de todos los avances tecnológicos. Entonces el Internet de las cosas es esa herramienta que nos está brindando otra vez ese entendimiento de nuestro mundo, de nuestros alrededores, porque nuevamente a través de sensores conectados al Internet nosotros podemos saber qué es lo que está pasando, por ejemplo, con tu jardín, con mi cuarto, con los gases, la concentración de gases, con, no sé, la calidad de agua. Entonces yo creo que es eso que perdimos, que se está generando nuevamente con aplicaciones del Internet de las cosas, es el entendimiento de nuestro entorno. O sea, para evitar como ese chiste que ves por la ventana que está lloviendo, pero tenés que revisar la aplicación del clima para ver si en serio está lloviendo y no al revés. Sí, sí, justamente. Podrá parecer una nueva rama de la tecnología, ya que el término y especializaciones de el Internet de las cosas llevan apenas un par de décadas de existir, pero la idea de combinar computadoras y redes para el monitoreo de ciertos dispositivos ha existido desde finales de los años 70, cuando se modificó una máquina dispensadora de Coca-Cola para que la máquina reportara su propio inventario y temperatura. Como bien escuchamos, hay muchas definiciones de qué es el Internet de las cosas, pero básicamente trata de mejorar la comunicación entre nosotros y las cosas que necesitamos y usamos día a día, o incluso la comunicación entre las mismas cosas, a través del Internet y con mínima intervención humana. Te preguntarás entonces, ¿a qué cosas nos referimos? Por ejemplo, muchos elementos de los hogares inteligentes, como el poder controlar la iluminación, la calefacción, la ventilación o la seguridad de tu hogar con productos electrónicos que a la vez pueden ayudar a ahorrar energía. Incluso existen inodoros inteligentes, algunos que detectan tu distancia y echan agua solitos, otros que miden tu pulso, presión sanguínea, oxígeno y peso, hasta los que incluyen bocinas y asistentes inteligentes para crear el ambiente perfecto que necesitas mientras estás en tus cosas. Control de tráfico, manufactura y logística, monitoreos medioambientales y muchas otras aplicaciones en las que se utiliza el IoT, como las que nos comparte José a continuación. Qué interesante. O sea, al final son cosas que en cierta forma entonces todos ya conocemos, solo pues no sabemos cómo funciona o que existe ya todo este campo del Internet de las cosas, ¿no? Y estaba viendo en tu LinkedIn que estás trabajando o trabajaste en algo aplicado en este ámbito a la agricultura. Sí, justamente a finales del año pasado me integré a una startup que se llama Digital Twin. Entonces, Digital Twin es una empresa o startup, como quieran decir, que su objetivo principal es generar información predictiva que pueda permitirle
a agricultores o a personas que están en el mundo del agro en general, tener un mejor conocimiento de los procesos que manejan y con ello, por ejemplo, reducir desperdicio, aumentar la productividad, eficiencia, etcétera. Entonces, tenemos varios proyectos. Uno de esos es, por ejemplo, crear ahorita no lo tengo por acá, pero es crear gemelos digitales de frutas y verduras. Y entonces, a través de estos gemelos digitales que están compuestos básicamente por sensores, la idea es conocer qué es lo que pasa con las frutas o verduras o ambas en la cadena de suministro. Entonces, hay un problema enorme y pasa en la cadena de suministro. Hay muchísimo desperdicio se genera por la cadena de suministro porque, no sé, se cayeron los aguacates o la temperatura, no sé, esto tiene que ir refrigerado y en algún punto del viaje se arruinó el sistema de refrigeración y entonces estuvo en un calor infernal y entonces llega al cliente final y el cliente final lo que recibe son aguacates negros, entonces los tira, ¿verdad? Entonces lo que nosotros queremos y lo que estamos haciendo es generando esa tecnología que pueda, que le permita a los productores tener esa información de antemano y decir, bueno, esto como que se va a arruinar, entonces en lugar de dárselo a nuestro cliente, mejor usémoslo para otra cosa, o sea, smoothies o salsas o lo que sea, pero que no se pierda, que se reduzca el desperdicio. Ese es uno de los proyectos que estamos haciendo, pero estamos trabajando en realidad en varios, siempre destinados a la agricultura. Esto que acabas de mencionar es como predictivo, ¿no? ¿O es un sensor que va junto con toda la fruta y verdura en la cadena de suministro? Es un sensor que va junto a las frutas, en conjunto con las frutas y las verduras. Y a través de la data que genera, entonces ya se pueden alimentar modelos predictivos que ya, o sea, en otros viajes, dependiendo de ciertas condiciones, ya puedes decir, bueno, aquí hay una alta probabilidad de que pase algo malo, ¿verdad? Ok, ya. Ay, qué interesante, la verdad. Qué chilero. Sí, qué Gracias. interesante. Es así como tecnificar la logística, que antes era solo ver el transporte más eficiente, pero ahora es generando un montón de más datos, ¿no? Qué chilero. La verdad, Viendo todo lo que puede salir mal para prevenirlo. Sí, o sea, es que si tomas en cuenta que de la producción de alguien perdés el 30% de la cadena de suministro, o sea, es un montón de plata y dejando el dinero de lado es un montón de comida que se desperdicia, es un montón de cosas que al final, o sea, son cosas malas, ¿verdad? Que pasan con todo eso, ¿verdad? Entonces al final hay que ver de qué forma se mejoran esos procesos. y esto sí es con una empresa, no sé si lo dijiste antes, perdón, ¿es con una empresa en Guatemala que se está haciendo esto? En realidad estamos buscando, o sea, estamos en ese proceso. Hemos trabajado con una empresa en California y actualmente pues estamos buscando eso, trabajar con empresas no solo fuera de Guatemala, sino también dentro de Guatemala. Sí, pues es que esa era mi otra duda. No sé qué tan involucrado estés tú en eso, o cuál sería tu opinión o experiencia con como que la adopción de la tecnología en Guatemala. Sí, la verdad es que bastante. Sí me ha tocado batallar en ese sentido. En ese sentido he tenido experiencia desde que salí de la U. Cuando yo salí de la U trabajaba en una empresa que también desarrollaba dispositivos del Internet de las cosas. Y uno de los problemas más grandes que yo tuve en esa empresa fue justamente esa anuencia a la gente a querer adoptar la tecnología. Y las razones pueden ser muchas, empezando desde el costo, que la gente está mal acostumbrada a pagar muy poco eh, y quererlo todo rápido, hasta como las fake news, por así decirlo, de creer que ciertas tecnologías les van a quitar el trabajo o ciertas tecnologías simplemente no sirven y no pueden contra años de experiencia, que hasta cierto punto estoy de acuerdo, pero muchas veces las tecnologías simplemente son herramientas, no es que vayan a quitar trabajos, simplemente los van a transformar. Entonces ha sido complicado en ese sentido.
Y ha sido complicado en ese sentido, no solo desde pequeños productores, sino hasta en grandes empresas. O sea, también hemos trabajado con empresas muy grandes, con quien uno pensaría que la opción de tecnología debería ser súper fácil y súper sencilla porque tienen todo el presupuesto del mundo, pero con esas empresas también ha sido súper complicado, ¿verdad? Porque también tienen procesos que no han cambiado desde hace 60 años y como siguen funcionando, pues ¿para qué los van a cambiar? Que también podría ser en cierto sentido debatible, podría venir alguien y decirme, bueno, pero si funciona. Eh, pero siento que también los tiempos están cambiando y están requiriendo de que los procesos evolucionen y no se pueden hacer si no van de la mano de la tecnología. Y eso es algo que miramos en el mundo de la agricultura. Tristemente, Guatemala es uno de los países que más va a sufrir por el cambio climático y lo que tenemos que empezar a hacer ya es a proveerles a todos esos agricultores, principalmente agricultores de subsistencia, esas herramientas para que puedan de alguna manera protegerse y protegerse para sobrevivir. Ni siquiera es para vender más o menos, sino es para sobrevivir. Entonces, ha sido un camino difícil, pero creo que también poco a poco está cambiando. O sea, del 2015 para acá sí he notado un cambio enorme. O sea, veo a la gente muchísimo más interesada, sobre todo en pagar servicios, que en el 2015 pagar un servicio, o sea, en el 2015 nadie pagaba Netflix. Creo que ya existía, yo no me recuerdo desde cuándo pago Netflix, porque antes hacía cosas que no se podían, eh, pero ahora ya la gente como ya, o sea, en ese sentido han ido cambiando muchísimo. Entonces, creo que es de tener paciencia, ser necios y simplemente seguir dándole hasta donde se pueda. Definitivamente necesitamos como ir evolucionando y cambiando junto con las nuevas herramientas que van surgiendo y especialmente en el campo de la agricultura. Yo porque me muevo un poco ahí, me he dado cuenta que es bien complicado porque lo que manda es la tradición y lo que has hecho por mucho tiempo y es como de, no, pero yo no quiero cambiar esto porque esto me funciona. Pero cabal, como decís, es la insistencia y la necedad, así como, no, mire, pero aquí está esto y mire, esto le va a funcionar y eso es lo que hace que eventualmente cambien las cosas para mejor y que no es sustituir pues el trabajo, el factor humano, sino optimizarlo, ¿no? Y usar todos los recursos que podamos a nuestro favor. Sí, exacto. Y sobre todo, algo que es importante es integrar todo ese conocimiento. O sea, eh, por ejemplo, o sea, la data de los sensores siendo solo, o sea, solo los datos no sirven para nada. Pero si nosotros integramos todo ese conocimiento a esto, yo creo que es donde está la magia. Y ahí es donde está la magia del IoT, ¿verdad? O sea, es esa integración de conocimiento con datos. Y más allá de los usuarios o potenciales usuarios, me imagino que también todo esto lo has trabajado con otros académicos o en algún momento tienes que trabajar con alguien de otras disciplinas, que yo sé también que, no sé, por ejemplo, habemos biólogos que tal vez hace unos años también nos costaba aceptar ciertos cambios o algo así. ¿Qué podríamos hacer del lado de otras disciplinas más como de ciencias puras que para agilizar esto, no sé, o para, no sé si has tenido alguna experiencia en ese sentido, porque sé que también entre ciencias puras y tecnología todavía no estamos en el mismo plano siempre. Sí, mira, yo creo que primero hay que dejar de pelear. Hay que dejar de pelear sin sentido entre colegas, no sé. O sea, yo sí he sentido eso particularmente en nuestro país, en Guatemala, y hablo en un amplio sentido. Yo he tenido la oportunidad de dar clases en varias universidades y en todas las universidades es lo mismo. Hay una lucha ahí o una competencia no sana, creo yo, que al final lo que hace es evitar ese trabajo interdisciplinario que es súper necesario, o sea, es súper necesario. Yo he tenido la oportunidad de participar en, y de colaborar con el ICTP, ¿no? El ICTP es el Centro de Física Teórica Abdus Salam que maneja UNESCO, está en Trieste, Italia. Y es súper interesante porque uno creería que, bueno, es un centro de física teórica y ahí miran cosas súper, así, súper fumadas y que yo no entiendo, ¿verdad? O sea, yo cuando he ido ha sido así como, wow, aquí saber ni qué fuman, pero, o sea, te das cuenta de que ahí es un centro donde no solo llegan físicos a trabajar, sino llega gente de un montón de disciplinas y una de esas disciplinas es telecomunicaciones. Entonces,
hay un equipo de gente, entre ellos Marco Senaro, que es el doctor Senaro, que está trabajando y desarrollando tecnologías para desarrollar a países como Guatemala, pero hace proyectos, hace clases, hace escuelas de verano, etcétera, 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 donde integra a un montón de disciplinas. Entonces yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de participar en una escuela donde el principal objetivo era medir radiación, y no me refiero, o sea, a la radiación tipo Chernobyl, ¿verdad? Pero era súper interesante porque algo tan complejo de lo que yo no sabía y ni tenía idea, fui a aprender a ese centro y fui a trabajar con biólogos, no sé, ingenieros, con antropólogos, con un montón de gente, un montón de campos. Eh, entonces, pero ¿qué es lo que veo yo? Que a diferencia de acá, allá sí lo han entendido bien, que la magia está en esos equipos, o sea, en poder agarrar el expertise de cada persona e integrarlo de una forma sana y congruente. Acá seguimos peleando por todo y no vamos a pasar de eso si seguimos peleando por todo, o sea, a ver, o sea, es complicado trabajar con gente, es complicado trabajar con grupos, pero hay que hacerlo, o sea, de otra forma no se puede, o sea, tenemos que jalar juntos. Sí, yo creo que es algo, pues no sé, bien común de ver. Ahorita que lo estamos platicando, me pongo a pensar de que a la gente normalmente no le gusta trabajar en equipo, pero sí, o sea, es así como depende con quién me toca trabajar, si quiero trabajar en equipo o no quiero trabajar en equipo. Y realmente así limitamos mucho las oportunidades de conocer de otras personas y de otras profesiones y de hacer un trabajo multidisciplinario. Entonces, realmente, para quien sea que esté escuchando esto, dejemos de pelear, unámonos y trabajemos juntos. Bueno, volviendo un poco a lo del Internet de las cosas y tal vez más como a futuro, ¿hay algo que tú quisieras hacer, que has tenido la idea desde hace ratos y vas a hacer en algún futuro que todavía estás planeándotelas o algo, tal vez esos sueños que tenías cuando estabas en mecatrónica que tal vez ahora ya los puedes hacer? Pues sí, o sea, el plan de Ultron sigue en pie. También el Iron Man también es otro plan ahí Ya no se pendiente. ve tan difícil. Sí, sí. Bueno, más o menos. No, pero yo creo que, o sea, saliendo de la U sí quería hacer robots todavía y eso, pero creo que algo que quiero hacer como nunca antes es compartir todo ese conocimiento que he adquirido en estos años. Y lo que veo yo es que parte del problema educativo que tiene Guatemala es que no hay material actualizado para ciertas áreas para y que esté disponible sobre todo para profesores y profesoras en todo el país donde ellos puedan venir y sacar material y contenido para sus clases. Y proyectos como el satélite, como el Quetzal 1, ámbitos como el Internet de las Cosas tienen algo que es súper chilero y es que, o sea, tienen un montón de requisitos. Entonces, aprender del Internet de las Cosas no solamente, o sea, uno piensa que eso es Internet, pero el Internet es una pequeña parte, o sea, la conexión al Internet es una pequeña parte del dispositivo, o sea, el dispositivo tiene sensores, porque tiene sensores tiene física, porque tiene física tiene matemáticas, tiene mecánica porque le tenés que diseñar algo que proteja al sensor, tiene un montón de ramas y ámbitos involucrados. Y entonces yo creo que se podría generar algún tipo de curso de material de apoyo para profesores y profesoras en Guatemala que se aproveche todo esto que aprendió en estos años. De igual forma, por ejemplo, los satélites suenan súper así, súper astrales y todo, y uno, no sé, o sea, uno no se pone a pensar que tienen un montón de trabajo involucrado, pero no solo es matemática, no solo es física, es programación, es project management, es un montón de cosas que al final uno tampoco creería que tiene, ¿verdad? Y creo que por ahí es algo que me gustaría hacer. O sea, es algo en lo que he trabajado poco a poco, en el poco tiempo que me queda libre, pero eso es como lo que ahorita quiero hacer y es como mi objetivo en los próximos años. Ese curso que sea abierto y que sea libre y que cualquier persona en Guatemala lo pueda venir, tomar y replicar en sus centros de estudio, sea en una escuela, sea en un colegio, sea en una universidad. A mí me gusta ver cómo
he visto que es bastante común en la gente de Guatemala que ha hecho sus proyectos, digamos, entre comillas, está cumpliendo sus sueños, que quiere hacerle un poquito más de bulla a la educación de Guatemala, apoyar a que eso esté más a disponibilidad de muchas personas que normalmente no tienen esa oportunidad. Entonces, mi pregunta va un poquito más a, ¿qué crees tú que se podría hacer que podría mejorar la oportunidad de educación de Guate en el área en el que tú estás? Porque creo que muchos ni siquiera saben como que qué se puede hacer con la carrera, o como tú decís, muchos tienen la idea de que voy a salir haciendo robots de esa carrera. Entonces, ¿qué crees que se podría implementar tal vez en los colegios para mejorar un poquito la idea de la carrera que tenés o para mejorar la educación en tu área? Parte de lo que, de este proyecto, yo no sé si ustedes todavía, bueno, cuando yo salí del colegio hace un montón de tiempo, había un curso que se llamaba seminario, o no me recuerdo cómo se llamaba, pero era un curso de último año que básicamente era una pérdida de tiempo, porque uno no iba a hacer nada a ese proyecto, o sea, a ese curso. Entonces, yo algo que he creído es que, bueno, hay que reformar el currículum nacional, ¿verdad? Hay que actualizarlo y hay que adecuarlo a estos nuevos tiempos. También creo que hay un gran problema en términos de transformación digital, también hay un gran problema, o sea, tampoco el Internet es una solución, porque no hay Internet en toda Guatemala, ¿verdad? Y si hay, tampoco es que sea accesible, tampoco, ¿verdad? O sea, hay una desigualdad, hay una disparidad enorme en ese sentido. Entonces, lo que yo creo es tener estas experiencias documentadas y que le permitan a los estudiantes a través de un curso darse cuenta qué es lo que conlleva hacer, por ejemplo, un satélite. Tal vez de una forma resumida, es un curso de colegio, ¿verdad? Pero de una forma resumida darse cuenta de que sí, o sea, un satélite está compuesto por todas estas partes y que tenés que aprender un poco de todo para poder hacer un satélite pequeñito, de este tamaño más o menos. Y eso, o sea, yo creo que por ahí veo yo, y también he tenido muchísima experiencia con, gracias al proyecto del satélite, he podido dar charlas y he podido hablar con un montón de educadores y de maestros y maestras a lo largo del país, y el denominador común de ellos es no hay contenido. O sea, tenemos videos de YouTube, pero los videos de YouTube lo que ponen es un proyecto súper caro y con materiales que no hay en Guatemala, o con conocimiento en inglés que o sea, tampoco toda la gente habla inglés en Guatemala. Entonces es complicado porque hay un montón de información, pero esa información no está masticada. Hay un montón de información, pero está en inglés. Hay un montón de información, pero no hay componentes aquí, no hay materiales. Entonces lo que necesitamos es cursos que estén adecuados a nuestra realidad, pero realmente adecuados tecnológicamente, pero que le permitan, como les decía, que le permitan a los estudiantes ver que tampoco es imposible, pues, o sea, hacer un satélite suena como algo súper imposible, pero en realidad no lo es, o sea, no es algo que no se pueda hacer. Y uniendo esto con algo que mencionaste al inicio, que cuando te preguntamos quién eras tú, en algún momento mencionaste que buscabas hacer las ciencias espaciales en Guatemala baratas. ¿Cómo ves esto? Como en cuántos años, o no sé, cómo has visto tú que estuviste desde hace pues ya varios años en esto y viste cómo empezó lo del satélite, cómo terminó y el éxito que tuvo? ¿Cómo crees que eso, cuál crees que ha sido el impacto de eso más bien? ¿Y cómo ves el futuro de las ciencias espaciales en Guatemala? Pues yo creo que, o sea, lo más impresionante en ese sentido fue darte cuenta que hay una cantidad infinita de gente en Guatemala que le interesa este ámbito. Y hay una cantidad enorme de gente en Guatemala que si tuviera las oportunidades, que no me refiero necesariamente a irse a trabajar a la NASA, a veces son cosas tan sencillas como tener algo para aprender, podrían cambiar su vida. O sea, hay mucha gente que gracias al proyecto del satélite, a ese trabajo que se hizo durante más de 8 años, por más de 100 personas, hay gente que vino y dijo, o sea, esto era lo que necesitaba para meterme a la universidad. O sea, esto era lo que yo necesitaba para darme cuenta que quería estudiar esto o para seguir este sueño. Entonces, o sea, creo que hay tanto talento en Guatemala, pero lo que necesitan son oportunidades.
Entonces, en ese sentido, yo lo que veo es que Guatemala está también en un punto donde puede desperdiciar esa como paridad que tenemos ahorita todos los, por así decirlo, ¿verdad? Yo creo que no estamos tan iguales, pero ya no estamos tan lejos como lo estábamos antes. O sea, y me refiero, por ejemplo, en los 50, cuando empezó la carrera espacial, habían solo dos potencias a nivel mundial que podían hablar del espacio, que era la Unión Soviética y los Estados Unidos. Pero hoy, en el 2020, vemos que hay empresas, por ejemplo, ayer estaba leyendo un artículo de una empresa danesa que quiere hacer vuelos suborbitales para personas y es una empresa privada que están haciendo un crowdfunding para hacer un cohete que va a lanzar una persona y al parecer van súper adelantados y, o sea, ya están casi ahí, pues. Como aprendimos en el episodio con Valeria Dittel, un vuelo suborbital es un vuelo espacial cuyo objetivo es abandonar la atmósfera terrestre, pero sin dar una vuelta completa a la Tierra. Y o sea, ellos tienen, su presupuesto es 1/10 de lo que gasta NASA en café. O sea, es 1/10 lo que gasta NASA en café. O sea, piensen en eso. O sea, y están haciendo un cohete que va a llevar a una persona a una órbita baja. Entonces, estamos en ese punto donde lo que necesitamos es educar a los niños, a las niñas, darle oportunidades a los jóvenes de este país para que todos esos viajes que se hagan a la órbita baja, al espacio exterior, los hagan también gente de Guatemala. Y eso es algo que yo siempre he dicho, o sea, lo que se viene es una generación de exploradores espaciales, eso es lo que se viene y necesitamos que hayan guatemaltecos ahí, pero no va a pasar si no los educamos, si no les damos esas oportunidades. Wow, acabo de quedar impactadísima con que sea todo el café. Sí, suena bastante barata toda la ciencia espacial que se está haciendo actualmente. Y suena que va a haber mucha oportunidad más para muchas otras personas en ser parte del movimiento espacial. Pero qué cool saber que es tan barato ahora. Nunca había escuchado ese dato. Y siempre se pasa la hora súper rápido. Pero bueno, como te dije, nosotros tenemos preguntas iniciales que nos gusta hacerle siempre a nuestros invitados y de la misma manera tenemos 2 preguntas que nos gusta siempre hacer al final. La primera pregunta es, ¿qué le aconsejarías a tu yo de 17 años? Que disfrute más, o sea, cada etapa de la vida que la disfrute más. O sea, y lo digo porque ahora que vuelvo en el tiempo, me pongo a pensar que, por ejemplo, la universidad fue una etapa que pude haber aprovechado más como para estar más tranquilo y para disfrutar más de la vida. Y al final, yo sé que todos son como clichés, pero al final tiene mucho sentido después de que uno vive ciertas cosas en la vida, pero al final lo que importa no es el destino, sino es el camino. O sea, el camino es lo más bonito, el destino llegaste, paradas y miras, no sé, llegas a un volcán y llegas a la cumbre, es como, bueno, llegué, qué bien. Pero lo más bonito del volcán es ir caminando a la cumbre, o sea, es donde miras todos los paisajes, donde aprendes, donde te das cuenta de la resistencia que tenés, de que tanto aguantas, de que no te gusta, que te gusta, y eso no lo aprende uno hasta que llega a la cumbre, ¿verdad? Entonces eso le diría que hay que disfrutar el camino, no el destino. Definitivamente todos tenemos que aprender a disfrutar del camino. Y bueno, pues para terminar, en tu opinión, ¿qué pueden hacer todos hoy para apoyar al desarrollo de la ciencia en Guatemala? Hay algo que podemos hacer, sobre todo las personas que hemos tenido la oportunidad de estudiar, que en Guatemala es un porcentaje bien bajo, y es compartir nuestro conocimiento. Eso es lo que tenemos que hacer, compartir nuestro conocimiento de una forma desinteresada, y sea cuando sea posible hacerlo. Y no me refiero yo a, no sé, dejar todo y dar clases gratis, no, o sea, hay cosas tan sencillas como, no sé, si puedes ayudar a unos niños en sus tareas de la escuela, si puedes hacer como voluntariados que se traten de compartir lo que aprendiste, de dar charlas, de dar talleres, involucrarte en comunidades tecnológicas que ahora están muy de moda desde hace unos 5, 6 años o 10 años más o menos, de comunidades donde se comparte el conocimiento. Hay que hacerlo porque
si el Estado no nos responde, entonces nosotros tenemos que responder, pero no nos podemos quedar parados. Y ciertamente hay un problema, o sea, el sistema educativo tiene un problema de raíz enorme. Y no hablemos de eso porque pasaríamos 5 episodios de epistemas aquí hablando de eso. Pero lo que sí entonces podemos hacer es hacer algo nosotros. Y eso es como parte también de lo que yo he tratado de hacer, o sea, involucrarme en comunidades, dar mi tiempo, compartir lo que he aprendido y sí, eso creo que es lo que podemos hacer inmediatamente. Planes a mediano y a largo plazo hay muchísimos, pero inmediatamente a veces con dar una charla de algo le puedes cambiar la vida a alguien. O sea, las cosas más pequeñas al final son las que en cadena causan revoluciones y las revoluciones cambian el mundo. Gracias, José, por recordarnos la importancia de romper los moldes que algunas veces la sociedad nos impone, de abrirnos a otras posibilidades y compartir desinteresadamente nuestro conocimiento, porque llegar al espacio no es imposible. Y a ti, gracias por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este episodio con tus amigos y familia para que todos tengamos una vida llena de STEM. ¡Hasta la próxima!